Muchas felicidades a todos los papás en este día. De verdad que ustedes, los papás, son una gran bendición. Amén. Así que hoy vamos a compartir acerca del Día del Padre. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este domingo. Gracias por cada papá que nos visita. Gracias, Señor, por cada papá que se va a conectar desde su casa. Los bendecimos y los honramos hoy y todos los días en el nombre de Jesús. Amén. Yo estaba investigando un poquito cómo se originó el Día del Padre. Y yo no sabía que tiene poco tiempo de celebrarse el Día del Padre. Más o menos tiene como 49 años, 50 años de celebrarse el Día del Padre. Se empezó a celebrar en Estados Unidos. Déjenme un poquito, perdón. Perdónenme. Se empezó a celebrar en Estados Unidos por una mujer que se llamaba Sonora Smart. Y ella era una señora ya grande, o una señora no sé de cuántos años, y en 1910 ella estaba escuchando un discurso acerca del Día de la Mamá. Y como ella se había quedado sin mamá desde pequeña y su papá se había quedado a cargo de 6 hijos y había hecho un trabajo extraordinario, un papá con 6 hijos, yo no sé cómo le hacía a un papá con 6 hijos trabajar y cuidar a sus hijos, fue realmente un trabajo extraordinario. Y esta señora, cuando escuchó que celebraban con tanto entusiasmo el Día de la Mamá, ella fue a una alianza y dijo, también tienen que celebrar el Día del Papá. Y yo propongo que lo celebren el mes de junio, porque en el mes de junio es el cumpleaños de mi papá, se llama William, y es el mejor papá del mundo, dijo ella. Y al principio no le tomaron mucho en cuenta, pero después de algunos años esa propuesta les pareció buena, y en 1972 empezaron a celebrar el Día del Padre en el mes de junio. La segunda, cambiaron de fecha, ¿verdad? Pero decidieron que la segunda semana, el domingo de la segunda semana del mes de junio, la tercera, ya ven, cambiaron. Celebraran el Día del Papá por una hija que se dio cuenta que los papás merecen ser honrados y merecen ser reconocidos. Pero esta idea tan maravillosa de celebrar y de honrar a los papás, en realidad nació en el corazón de Dios. Dios le dice a Moisés en Éxodo, ahí los hermanos me van a ayudar con las citas, Éxodo 20, versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La idea de reconocer a los papás es una idea de Dios, ¿verdad? Nació en el corazón de Dios y es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Hoy nos vamos a enfocar solamente en los papás. Y luego en Efesios, en el Nuevo Testamento también se repite el mismo mandamiento. Efesios 6, 2, 3 dice, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, ¿qué es honrar? ¿Qué es honrar? ¿Cómo podemos honrar a nuestros papás, verdad? Respetándolos. Honrar es respetar, honrar es venerar, honrar es enaltecer a papá, agradecer a papá, tratar bien a papá, recompensar a papá, premiar a papá, ensalzar a papá, tenerlo en alta estima, papá. Eso es honrar. Y Dios quiere que cada hijo y cada hija que está aquí pueda honrar a su papá terrenal. Amén. Ese es el deseo del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor? ¿Por qué tenemos que honrar a papá? Bueno, el Señor así lo marca porque Dios sabe que los papás se lo merecen. Y los papás saben dar buenas cosas a sus hijos. En Lucas 11, fíjense lo que dice Jesús a los papás. Lucas 11 al 13 dice, ¿qué padre de ustedes si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión.
pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahí déjemelo. Dice aquí, si vemos estos versículos, dice que los hijos piden, ¿verdad? ¿Y cómo piden? Desde que nacen piden desde que nacen leche, pañales, que los bañen, que los carguen, y van creciendo y piden juguetes y piden comida y piden que los cargues, y después van creciendo y piden mira zapatos y mira más juguetes y piden, y todo el tiempo aquí los hijos en este versículo piden, y incluso algunos casados, no me dejará mentir, que se la pasan también pidiendo a su papá, ¿verdad? Algunos casados, yo cuando viene mi papá le digo, papá, mira, ¿me puedes poner un cuadro aquí? Papá, mira, te pido que me hagas esto, que me hagas esto. Y grandes, cuando mi esposo va a Veracruz, a su papá le pide, papá, llévame a los mariscos, papá. Así que los hijos toda la vida se la pasan pidiendo. Y los papás, en estos versículos que estamos viendo, se la pasan dando, ¿verdad? ¿Qué hace un papá para poder complacer a sus hijos? Se la pasan dando y dando y dando y dando y dan lo mejor que ellos tienen. Así que Dios dice, por eso honra a tu papá, porque se lo merecen, porque se la pasan dando, se la pasan dando. Así es que por eso es bueno dar a los papás honra. Los papás proveen comida. Los hijos ni se dan cuenta cuánto cuesta, ¿verdad? A veces los hijos van y agarran una manzana del refri, la dejan a la mitad y la tiran al bote de basura, ¿verdad? Cuando están chiquitos y ni saben. Y yo les digo, ¿ustedes saben cuánto cuesta una manzana? No tienen ni idea. Si no se la van a acabar, pártanla, ¿verdad? Y uno se molesta porque uno sabe que sí cuestan las cosas. Así que ellos no saben, pero los papás se esfuerzan por proveer comida, dan abrazos, ¿verdad? Dan amor, dan consejos, dan disciplina, forman, ¿verdad? A los hijos, dan protección. Alegra no le puede decir a su papá o mi hija Chinita o Giuseppe, papá, es que un niño me pegó, porque no le pueden decir eso a su papá, porque mi esposo hay que agarrarlo y amarrarlo porque puede cometer infanticidio. Sale, ¿y quién? Y yo, tranquilo, es un chiquitito, o sea, ¿cómo te vas a meter? Pero ¿cómo le haces eso a mi hija, no? Y verdad, porque quieren los papás proteger. Él no ve si está chiquito, si está grandote, él quiere defender a sus hijos, ¿verdad? Así es la naturaleza de los papás. Así que por eso dice Efesios 6:1, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque es lo justo. Es lo justo. Tu papá te da tantas cosas que lo justo es que tú le obedezcas. Que lo justo, si tú ya eres un hijo independiente, es que lo honres. Que lo honres. Quizá ya, si estás casado ya no lo vas a obedecer, pero lo vas a honrar porque esto es para toda la vida, ¿verdad? Honrar a nuestros padres es para toda la vida. Pero luego puede surgir una pregunta, ¿verdad? Una pregunta importante, ¿cómo lo honro? ¿Cómo lo honro? No puedo honrarlo. Me cuesta trabajo honrarlo porque conforme voy creciendo, los hijos se van dando cuenta que no todos los papás, o que todos los papás pues tiene sus defectos, mi papá. Tiene sus errores, ya le encontré hasta pecados, le encontré a mi papá, ¿verdad? Y eso genera en el hijo a veces, no muchas ganas de honrar, más bien ganas de deshonrar a papá, porque ya se dan cuenta que el papá no es perfecto, pero Jesús lo sabe. A Jesús no se le pasó. Jesús sabe que los papás son imperfectos. Vamos a Lucas 11:13. En el mismo versículos que estamos viendo dice, ustedes, fíjense la calificación que Jesús le pone a los papás. Yo me imagino que Jesús veía a su padre bueno, perfecto, y veía a los padres terrenales y decía, como que algo anda mal, ¿verdad? Como que algo no me cuadra, ¿verdad? Y entonces Jesús les pone una calificación a los padres, y eran sus discípulos, o sea, eran seguidores de Jesús, y les dice, ustedes ¿son qué?
son malos. Jesús los califica como malos, como imperfectos. Todos los papás que están aquí y todos los papás que existen en todo el planeta Tierra son imperfectos. No hay ningún papá perfecto. Y Jesús lo sabe, pero el principio de honrar sigue vigente. Aunque sea imperfecto mi papá, sí, aunque sea imperfecto mi papá, aunque yo lo califique y Jesús lo califique como un papá malo, sí, aunque Jesús sepa que tu papá es malo y tú sepas que tu papá es malo y que tu papá es imperfecto, aún el mandamiento sigue vigente. Honra a tu papá. Ese es un mandamiento que no cambia. Las modas pasan. Estas blusas están de moda, quizá, no sé si están de moda. Mañana no van a estar de moda. Hay algunos zapatos que están de moda, mañana no van a estar de moda. La tecnología hoy está de moda, mañana va a haber otra tecnología mejor y ya no va a estar de moda la que tenemos hoy. Todo cambia, el mundo cambia, pero su palabra no cambia. Y este mandamiento es eterno y jamás va a cambiar. Honra a tu padre, y es un mandamiento, pero Jesús, mi papá tiene muchos defectos. Sí, yo lo sé, yo sé, pues yo tengo un padre perfecto, yo sé que los padres terrenales son imperfectos, pero honra a tu padre y a tu madre porque es un mandamiento que yo te doy. Les pido, si me ayuda Alegrita a pasar, ven Alegra, pasa, pasa Alegrita, ven, sí mi amor, ven, tú pasa, ahorita te van a ayudar, ven. Imaginemos, ¿verdad? Imaginemos que cómo lo honro, ¿verdad? Hay un paso, ¿cómo lo honro? Dice, ¿cómo lo honro? Es difícil honrar a papá, pero hay un paso muy efectivo para poder honrar a papá de corazón. Porque a veces lo honramos y con dificultad, porque ya vemos que es un papá que no es perfecto, es difícil honrar. Pero ¿cómo lo honro? Con un corazón de verdad, queriéndolo honrar. Imaginemos que aquí estamos nosotros, ¿verdad? Y este es nuestro corazón. Y nuestro corazón tiene muchas necesidades. Tiene la necesidad de tener una mamá, la necesidad de tener un papá. Todos los seres humanos nacimos con la necesidad de mamá y papá. Tenemos diferentes necesidades de amigos, de cónyuges, etcétera. Y a veces papá, ¿verdad? Que es imperfecto. Aquí está papá que es imperfecto. Y mamá que es imperfecta, entonces con todo su esfuerzo y con todo su amor y con todas sus imperfecciones trata, ¿verdad?, de llenar ese vacío que por naturaleza ya tenemos. Aquí está papá llenando el vacío, pero ese vacío, ese vacío, el papá como es imperfecto no lo puede cubrir o no lo puede llenar, ¿verdad? Y ahí están los amigos, ahí están muchas cosas, y como todos los seres humanos somos imperfectos, ahí están, ¿verdad? Y así está nuestro corazón, y a veces así andamos con nuestro corazón medio lleno, ¿verdad? Medio vacío, porque papá y porque mamá no son tan perfectos y no me pueden llenar el corazón a la perfección. Y cuando el diablo y el enemigo ve esto, dice, está vacío su corazón, y empieza a llenar y a poner, y se aprovecha el enemigo y pone soledad, ¿verdad? Mira, tu papá te abandonó, tu papá te dejó, mira, tu papá tiene este defecto, mira, tu papá trabaja mucho y no te hace caso, mira, tu papá no juega contigo, mira, tu papá no te compró, no te dio estudios, bueno, en fin, muchas cosas, ¿verdad? Y empieza el enemigo a llenar de soledad, de tristeza, de rencor, de desilusión y de muchas cosas, y nuestro corazón se vuelve un corazón herido, con dolor, con tristeza, con depresión. Y aquí Uziel, ¿verdad?, mandaba un WhatsApp de todas las estadísticas de los hijos que no tienen papá. Y él decía que hubo muchos porcentajes, ¿verdad?, que el 70% de los que están en la cárcel son hijos sin papá. No sé cuánto porcentaje de las adolescentes que quedan embarazadas es por la ausencia de un papá. O sea que realmente los hijos y todo el ser humano nace con la necesidad de papá y mamá. Y cuando ese vacío no se cumple, tú por más que le digas a esa persona, honra a tu papá, pues no puedo. ¿Cómo lo voy a honrar si estoy llena de rencor, de odio, de soledad, de tristeza, de abandono, un montón de cosas? ¿Cómo le hago para honrarlo? Eso es imposible, lo honraré
Lo honraré de apariencia, pero no lo puedo honrar de corazón. Pero la Biblia dice que sí hay un paso, y es el único paso efectivo para poder honrar a nuestros papás con todo el corazón. Con todas sus imperfecciones podemos honrar a papá. Y ese paso, ¿verdad?, es recibiendo a Dios, no solo como Salvador, sino como nuestro Padre. Cuando nosotros recibimos a Dios como nuestro Padre, como nuestro Salvador, como nuestro amigo, como nuestro esposo, como aquel Dios suficiente para llenarnos, entonces viene Dios, que Él es todopoderoso, y con su espíritu empieza a llenar. ¿Tienes vacío de papá? Bueno, no importa. Yo aquí te lleno porque yo soy todopoderoso y yo puedo llenar tus vacíos. ¿Tienes vacío de tu mamá? Tu mamá tampoco fue perfecta. Sí, yo sé que no fue perfecta, pero yo quiero que tú la honres, y si tú me recibes, no importa, ¿verdad? El Salmo 27:10 dice: aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo yo te recogeré. Entonces no importa, tienes necesidad de amigos, yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo. Mira, tus amigos no son perfectos, pero mira, yo te lleno de todas esas necesidades que tiene tu corazón, yo las lleno. Y el Señor empieza a llenar todos esos vacíos que tenemos, y especialmente de ese papá bueno y perfecto, y ese amor se derrama en nuestro corazón, y entonces el Señor dice: ahora sí, honra a tu padre. Claro que sí lo puedo honrar, porque ya el Señor quitó mis vacíos, quitó mis tristezas, quitó la soledad, quitó las imperfecciones que yo veía en mi padre, y ahora lo único que tengo es el amor que viene de parte de Dios. Gracias, Alegrita. Si me ayudan, perdónenme el tiradero que hice. Al ratito lo limpiamos. Gracias. Y fíjense lo que dice el Salmo. Yo quise hacer algo muy creativo. Yo dije, ¿qué hago creativo? Ese corazón me lo hizo la hermana Irma cuando yo alguna vez le canté a mi esposo, y dije, quiero hacer algo así súper creativo, que los hermanos se sorprendan y que se impacten, y para lo único que me dio mi cerebro fue para pegar esos vasos, ¿verdad?, de gelatina, y ya no dio para más. Pero el Señor me ama también, ¿ok? Entonces, fíjense lo que dice el Salmo 68:4 al 6, dice: canten a Dios. Es el salmista que dice a la gente: canten a Dios, canten salmos a su nombre, exalten a Jehová que cabalga sobre los cielos. O sea, es una persona, es el que escribe este salmo, que está motivando a la gente: canten, exalten, alégrense en él. ¿Y por qué? Uno le pregunta al salmista, ¿por qué? Porque Él es padre de huérfanos, porque Él es defensor de las viudas en su santa morada, porque Él hace habitar en familia a todos los desamparados. Él saca a todos los cautivos a prosperidad. Es una persona que quizá tenía un vacío y recibió la llenura de su espíritu. Y entonces la gente, Él motiva. Estás huérfano, no tuviste papá, tu papá te abandonó, no importa, cántale, porque Él es padre de huérfanos. Él puede llenar el vacío que dejó tu papá, Él puede llenar el vacío que dejó tu mamá, y cuando Él te llene, tú podrás honrar a tu papá con mucha facilidad. Miren, yo a los 9 años, esto, ¿verdad?, lo digo en teoría porque está en la Biblia, pero también lo digo por experiencia propia. A los 9 años mi papá y mi mamá se separaron por problemas, ¿verdad?, que de los matrimonios. Se separaron y yo crecí sin mi papá, y la verdad que fue bien difícil vivir sin mi papá. En mí empezaron a surgir sentimientos de soledad, de tristeza, de depresión, y luego el enemigo empezó a llenar mi corazón de rencores, de odios, frustraciones, temores, complejos, una infinidad de cosas por no tener a mi papá cerca. Y era una cosa, o sea, si usted hubiera conocido mi corazón antes de Cristo, no lo creería, de tan terrible, tanta tristeza que mi corazón tenía. Pero a los 19 años de edad,
conocí a Dios como mi Salvador y conocí a Dios como mi Padre. Y yo cuando a veces estoy en la alabanza y cierro los ojos, todavía me acuerdo de esas primeras reuniones, ese primer año que yo fui creyente y que yo cuando empezaban a tocar el piano, no importa quién tocara, quién cantara, quién tocara la guitarra, yo tocaba en el piano y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y así estuve domingo tras domingo por un año, no sé si 2 años, pero no podían tocar la alabanza, estuviera alegre, todos saltando y brincando y yo llorando. Porque yo sentía cómo el Señor llenaba todos mis vacíos y todas mis necesidades y todas esas tristezas que había producido el no tener a mi papá cerca. Todo eso fue llenado. Y yo salía de la iglesia y decía, no puedo creer que tú seas mi papá. O sea, es increíble que yo te tenga a ti como papá. Jamás me imaginé tenerte a ti como papá. Y yo sentía ese amor de padre y decía, es increíble que yo te tenga como papá. Y tú eres todopoderoso y eres mi papá. Y tú estás aquí conmigo y eres mi papá. Y el Señor hablaba mi vida y yo no podía hacer más que agradecer a Dios por mi papá. Y dice ahí, dice Jesús, dice, ellos siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Y el Señor, yo cuando no tenía a Cristo solamente veía lo malo de mi papá. Solamente veía sus defectos, solamente veía todo lo que lo reprobaba, ¿verdad? A mi papá. Pero cuando el Señor llenó mi vida, Jesús me empezó a decir, mira esta cualidad, mira esta virtud, mira que te pareces a tu papá, mira tienes esto bueno de tu papá, mira tu papá, mira lo bueno que es tu papá. El Señor puso en mi corazón levantar todas las virtudes y las cualidades de mi papá y hoy, ¿verdad? Estoy agradecida por el papá que tengo. Estoy contenta por el papá que tengo. Mi esposo es testigo, ¿verdad? Mi esposo es testigo de cómo amo a mi papá. Me encanta. Mi papá es un hombre fuera de lo común, ¿verdad? Fuera de lo común. Y yo estoy agradecida por el papá que tengo. Me encanta su sonrisa. O sea, ya Dios me hace amarlo sin ningún reproche. Amo su sonrisa. Mi papá es flaco, ¿verdad? Y se para así. Y mi esposo me dice, te paras igual que tu papá. Y me causa alegría, ¿verdad? Saber que me paro igual que mi papá. Me encanta que me platique sus aventuras porque es un hombre fuera de lo común, sus aventuras. Disfruto que él venga, nos visite. Y defectos sí tiene muchos. Sí, yo sé que es un hombre imperfecto, que tiene muchas cosas que lo descalifican, pero es mi papá. Y el Señor ha llenado tanto mi vida que lo único que puedo decir, gracias por los genes que tengo de mi papá. Gracias porque Él me dio la vida. Gracias, Señor, porque tengo sus manos sudan y mis manos sudan, así que mi papá y yo no nos podemos agarrar mucho la mano porque sudamos y sudamos y sudamos y todas esas cosas me hacen feliz y me llenan porque tengo a Dios. Tengo a Dios en mi corazón que me ha llenado tanto y ha suplido todos esos vacíos que hoy puedo con todo el corazón honrar y amar a mi papá. Y eso les puede pasar a todos los que están aquí. No importa, ¿verdad? Lo que papá haya sido, todas las imperfecciones que tenga papá, el Padre bueno y el Padre perfecto llena todo vacío y con gusto y con alegría podemos honrar a nuestros padres. Mi hija Alegra cuando crezca y mi hijo Giuseppe y Amor cuando crezcan se van a dar cuenta de que su papá no es tan perfecto y solo la llenura del Espíritu Santo van a lograr que ellos puedan honrar de corazón a su papá. Como, ¿verdad? Yo digo, en mi matrimonio, la única cosa, ¿verdad?, que nos tiene unidos es el Espíritu Santo. Digo, yo soy tan imperfecta, ¿cómo mi esposo le hace para amarme tanto? Porque él está lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo dice, mira, si tiene esta cualidad, mírale la cualidad, ¿verdad? Mírale esta cualidad, ¿verdad? Y el Espíritu Santo exalta mis cualidades y entonces mi esposo me ama porque el Espíritu Santo
le cierra los ojos a todas mis imperfecciones y eso es, así es la familia. No hay familia perfecta. No hay familia perfecta, pero es Dios el que hace ver en la familia todas las virtudes que tiene esa persona, y así solamente podemos honrar, recibiendo a Dios como nuestro Padre perfecto. Dice 2 de Corintios 5, 17, 20, dice: si alguno está en Cristo, si alguno, ¿verdad?, está en Cristo, solamente los que están en Cristo, dice, las cosas viejas pasaron. Todo lo que te hizo tu papá tendrá que quedar en el pasado si estás en Cristo. Dice, todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, cuando está Cristo en tu vida, todo lo demás tiene que ser nuevo. Las cosas nuevas pasaron, hechas nuevas, dice, y todo esto proviene de Dios. Dice, quienes nos reconcilió. El Señor quiere que nos reconciliemos, dice, consigo mismo por Cristo, y nos dio un ministerio de la reconciliación. Dios nos da un ministerio no del pleito, no un ministerio de la división, no un ministerio del rechazo, no un ministerio de la deshonra. Nos da el ministerio de la reconciliación. Oye, ¿cómo puedes honrar a tu papá? Porque tengo un ministerio, y mi ministerio es la reconciliación. Oye, pero todo lo que te hizo tu papá y todo lo que te dañó tu papá, sí, yo lo sé, pero el Señor ya suplió esa necesidad, y ahora el Señor me ha puesto un ministerio de la reconciliación. Y en mí, ¿verdad?, el que está en Cristo tiene esa misión de ir y reconciliarme con mi papá. Tengo ese ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mira, Dios no me tomó en cuenta mis pecados, y ahora me pide que yo no tome en cuenta los pecados de mi papá o los defectos de mi papá, y nos encargó la palabra de la reconciliación. Hoy ya no tengo una palabra de reproche. Hoy yo no tengo una palabra de odio, hoy yo no tengo una palabra de rencor, hoy tengo una palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. El hijo que esté en Cristo va a buscar a su papá y va a decirle: quiero reconciliarme contigo, papá. Sí, ya lo pasado, papá. Todo lo que me hiciste ya quedó en el pasado. Hoy quiero reconciliarme contigo, y quiero que conozcas al Señor, y quiero que tú te reconcilies con Él. Dice Malaquías 4, 5, 6, dice: yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. El profeta Elías tenía al Espíritu Santo. El profeta Elías tenía la llenura del Espíritu Santo, y dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lucas 1:17 dice: e irá con el espíritu y con el poder de Elías. Juan el Bautista, aquí habla de Juan el Bautista. O sea que ese mismo espíritu que se movía con Elías también se movía con Juan el Bautista, y también se mueve en estos tiempos con todos sus hijos y con todos los que están en Cristo. Dice: con el espíritu y con el poder de Elías. Es el mismo poder que hoy tenemos para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia del Señor. Hoy no está de moda la familia, hoy no están de moda los papás, todos los memes que se mandan, ¿verdad?, de deshonra a los papás. El papá está papá, ¿verdad?, amanece y dice: me celebraron algo, y la mesa vacía, y nos hacen reír todos esos memes. Y a mí me encantan los memes, y sí me río. El papá solito que se hace así el pastel. Es todos los medios de comunicación y todos los memes y todos los chistes son para deshonrar a los papás, ¿verdad? Papá. Y que nos podamos reír de esos memes, pero que digan: este meme no va a estar en mi casa, este meme no va a funcionar en mi familia, aunque yo me pueda reír, ¿verdad? Y jajaja, qué buen chiste, pero en mi casa yo voy a honrar a mi papá. Y si tú, aunque tú nunca lo habías conocido,
Tú desde una oración puedes honrarlo y decir: Señor, donde quiera que esté mi papá, gracias por mi papá, porque gracias a él tengo vida, gracias a él te conozco, tengo sus genes, seguramente está guapo porque mira, salí guapo. Y tú te puedes inventar lo que tú quieras, ¿verdad? Tú puedes inventar hasta un papá perfecto. Fue mi papá perfecto, fue mi papá guapo, fue mi papá fuerte. Ni lo conocí, pero el Señor está en mí y aunque no lo haya conocido, lo puedo honrar y bendecir porque Dios ha suplido todas mis necesidades. Ahora dice, ¿para qué lo honro? Efesios 6, 2, 3 dice: para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, ¿y para qué me sirve si ni lo conocí? Si no lo conocí nunca, o sea, ¿para qué lo honro? Para que te vaya bien y para que seas de larga vida en esta tierra. Imaginen estas dos cosas, ¿verdad? Imaginen que solamente tuviéramos una de estas dos cosas. Por ejemplo, ¿cómo le fue a Panchito? No, pues le iba bien en todo. No, hombre, todo lo que hacía le iba súper bien, pero ¿sabes qué? Fue de corta vida. ¿De qué le sirvió que le haya ido tan bien si vivió poquito? ¿O cómo le fue a Panchita? ¿Cómo le va a Panchita? No, Panchita tiene 120 años y todavía el Señor no se la lleva, pero todo le ha salido mal. Todo le salió mal. Digo, ¿de qué sirve, no? ¿De qué serviría tener muchos años y todo te sale mal? O un exitazo y corta vida. La promesa consiste en tener larga vida y que te vaya bien. Si tú quieres tener larga vida y si tú quieres que te vaya bien, debemos honrar a papá y debemos honrar a mamá. Y los esposos, ¿verdad? Tu cónyuge, debes motivar a que tu cónyuge honre a sus padres. Yo sé que a veces hay pleitos entre suegros y suegras y yernos y yernas, pero motiva a tu cónyuge para que honre a sus padres. Yo motivo a mi esposo para que honre a sus papás. Hónralo. Mira, dale esto, ¿verdad, mi esposo? Sí, ¿ya ven? Dijo que sí. Sí. Yo lo motivo para que honre a sus papás y él me motiva para que yo honre a mis papás. Y yo conozco a personas que no motivan a su cónyuge para honrar, pero si se los impedimos, estamos impidiendo que la bendición y la promesa de Dios sea sobre sus vidas. Así que no le impidas que honre a sus papás, pero si son malos, no importa, que los honre porque será bendición para toda la familia. Amén. Así que vamos a honrar a nuestros papás. Y ya por último, ¿verdad? Esto es para los hijos, ya por último, quisiera dirigirme a todos los papás con el Salmo 127. No se preocupe, ya solamente me falta el Salmo 127. Y otro versículo más. Dice Salmo 127, el primer versículo, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Yo sé que aquí todos los papás que están aquí en Aliento de Vida se esfuerzan por edificar, se esfuerzan por cuidar, se esfuerzan por trabajar, ¿verdad? Todos los padres que están aquí se esfuerzan por eso, pero aquí la Biblia nos aconseja como padres una cosa: si Dios no está en la edificación, si Dios no está en el trabajo, si Dios no es el que nos cuida, todo es en vano. Es en vano que papá y que mamá trabajen y se esfuercen. Y hasta el versículo siguiente dice: por demás está que te levantes de mañana y te vayas tarde a reposar. Está de más si Dios no está en el asunto. El consejo que el Salmo 127 nos da como padres, como casa, como familia, y hoy a los papás varones, en vano está, ¿verdad? De que te levantes muy de mañana y que acuestes muy tarde. Eso no quiere decir que ahora ya te vas a despertar tarde. Se trata de que aunque te levantes temprano, pongas a Dios en toda tu edificación, pongas a Dios en todos tus proyectos, pongas a Dios en todo tu trabajo. Señor, yo cuido a mi familia, pero tú, yo sé
cuida a mi familia, que Dios esté contigo de la mano. Dice que comas pan de dolores. Usted ha visto a familias que tienen su refrigerador lleno, su alacena llena, pero su pan es con dolor. Llegan a casa y hay de todo, hay un buffet en su mesa y hay abundancia, pero hay división, hay tristeza, hay rencores, hay pleitos. Dicen, no, eso yo no quiero para ti. ¿De qué te sirve toda esta edificación? ¿De qué te sirve tanto trabajo? ¿De qué te sirve una mesa llena si tu pan va a ser con dolor? Pero si metemos a Dios en nuestra casa y en nuestros asuntos, nuestro pan va a ser con alegría. Aunque sea un pedacito con pan, con frijolito, con arrocito, un huevito, el Señor, si está ahí, nos va a dar alegría. Dice, pues a su amado Dios le dará el sueño. Papás, yo sé que usted se esfuerza mucho, pero si mete a Dios en su trabajo y en sus asuntos, aunque usted tenga muchos problemas en su trabajo y muchos pendientes, usted va a dormir profundamente. Dice, a su amado Dios le dará el sueño. Papás, si pones a Dios en tus asuntos, Dios te va a dar descanso. Imaginemos a un niño que tiene que hacer una maqueta y todo el día el niño se ha esforzado mucho por llevar la maqueta, la tiene que presentar mañana y toda la mañana y toda la tarde ha estado haciendo la maqueta, pero de repente papá lo ve cansado y le dice, hijo, vete a descansar. Yo hago la maqueta, cuando despiertes esta maqueta ya estará lista. ¿Qué hace el hijo, verdad? El hijo dice, si confía en el papá, ¿verdad? Desconfiar de Dios es deshonrar a Dios. Así que si confía en el papá, él dormirá profundamente y dirá, yo sé que mi papá lo resolverá. Así ustedes, papás de casa, por mucho trabajo que tengan y por muchos problemas que tengan en la empresa, en el negocio, en el trabajo, si ustedes confían en Dios, ustedes dirán, Señor, aquí te dejo mi maqueta. Aquí te dejo mis problemas. Tú mañana me darás la sabiduría, tú mañana me darás la respuesta, tú mañana lo resolverás, Señor, porque yo hoy voy a descansar porque sé que estamos al cuidado de ti. Así que si Dios está en la familia, todo tendrá éxito y toda edificación tendrá éxito y todo trabajo tendrá éxito. Y luego dice el versículo 3, ¿verdad? Ya vamos a acabar, del Salmo 127. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Dios nos ha dado una herencia, ¿verdad? Los papás, a las mamás nos ha dado una herencia y no es el carro. El Señor me dio un carro, gloria a Dios, pero esa no es mi herencia. El Señor nos ha dado una herencia, no es la casa, no es todas las cosas, bienes materiales, son nuestros hijos y esos hijos son del Señor. Y dice, herencia de Jehová son los hijos. A veces a los hijos se les ve como una carga, ya vino del pilón, ya vino el pilón. Pero no, ¿verdad? Es herencia del Señor y como herencia del Señor nosotros debemos de verlos así, como herencia del Señor, y hay que cuidarlos, papá. Cuidarlos, dice, son como saetas en manos de valiente. Y este versículo me encantó. Son como saetas en manos del valiente, son como flechas en manos del valiente. Dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hable en las puertas de los enemigos. Nuestros hijos son como flechas y las flechas tienen que ser formadas por los valientes. Nuestros hijos son esas flechas que tienen que ser formadas por valientes. Isaías 49, ya voy a acabar. Isaías 49:1. Que nuestros hijos cuando crezcan puedan decir esta palabra. Que nuestros hijos cuando crezcan pueden decir Isaías 49:1. Vamos a esperar a que Isaías 49:1 a la 1. Si me tardo más, pues es porque el hermano se tardó. No es porque yo me tardo. Isaías 49:1 dice que nuestros hijos digan esto: oídme costas y escuchadme pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Nosotros cuidamos a nuestros hijos
desde el vientre. Desde el vientre nuestros hijos son valiosos. Desde que están aquí son seres, son herencia de Jehová, son saetas de Dios, son flechas de Dios desde nuestro vientre. Desde las entrañas de mi madre, el Señor tuvo mi nombre en memoria. Que así digan nuestros hijos. Y puso mi boca como espada aguda. Que nuestros hijos digan, Dios puso mi boca como una espada aguda. ¿Y saben por qué? Porque tuve un papá valiente que me compartió la palabra. Porque tuve una mamá valiente que estaba con la Biblia todos los días y todos los días y todos los días. Por eso hoy que estoy grande, mi boca es como una espada de dos filos, porque mi papá me compartió la palabra. Dice, me cubrió con la sombra de su mano. Que los papás se aseguren de que la mano de Dios está sobre ellos. Mi papá, ¿saben por qué yo tengo la mano de Dios sobre mí? Que digan nuestros hijos, porque mi papá siempre ora por mí. Porque mi papá desde que amanece y que anochece, y vamos a orar por esto, y vamos a orar por la comida, y vamos a orar porque te despertaste, y vamos a orar porque vas a la escuela, y vamos a orar para que esto, y que te raspaste, vamos a orar. Y tanto mi papá oró por mí que la mano del Señor está sobre mí ahora que soy grande. Dice, y me puso, dice este hijo, por saeta bruñida, por flecha bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres tú, Israel, en ti me gloriaré. Nuestros hijos que sean como esas flechas, formadas por los papás y formadas por las mamás, para que después sean lanzadas por Dios para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestros hijos. Hoy no está de moda la familia, porque el diablo sabe que destruyendo a la familia destruye a los hijos. El enemigo sabe que esas flechas que lo van a vencer son nuestros hijos. Esas flechas que van a vencer el adulterio, que van a vencer la drogadicción en nuestro país, que van a vencer la pornografía, perversiones, son nuestros hijos. Son esas flechas de salvación, son esas flechas de bendición. Por eso el diablo quiere destruir a papá, y quiere destruir a mamá, y quiere destruir a la familia, para que esas flechas no sean formadas. Pero aquí en Aliento de Vida no va a pasar eso, porque todos los papás y todas las mamás, por este Salmo 27 o 127, decimos, mis hijos son herencia del Señor. Mis hijos son esas flechas y yo las voy a formar. Yo me voy a encargar de darles la palabra. Yo me voy a encargar que la mano de Dios esté con ellos. Aunque difícil es formar a los hijos, de veras que es difícil, ¿verdad? Y más a los hijos de la suegra. Qué difícil, ¿verdad? Es formar. Qué difícil es formar. Pero con la ayuda de Dios sí se puede formar a nuestros hijos. Con la ayuda de Dios podemos honrar a nuestros padres. El plan de Dios sigue siendo la familia, el plan de Dios sigue siendo papá, el plan de Dios sigue siendo mamá. No se crean los cuentos que dicen la televisión, no crean los cuentos que dicen ahora las caricaturas. El plan de Dios es el original, papá, mamá, hijos, honrar a papá, obedecer a mamá, los papás disciplinar a los hijos en amor. Ese es el plan de Dios. Y que así sea en Aliento de Vida. Tenemos un ministerio, una gran responsabilidad, el de la reconciliación. Si tú hoy estás en pleito con tu hijo, o en pleito con tu papá, o en pleito con tu mamá, hoy el Señor nos pone el ministerio de la reconciliación. Y hoy vamos a orar y decir, me tengo que reconciliar. Tengo que salvar a mi familia, tengo que salvar a mis hijos, tengo que tomar esa flecha y formarla. Aunque me cueste trabajo, aunque me astille las manos, aunque esté esta flecha difícil, pero esta flecha va a cumplir el propósito de Dios. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por la Biblia. Señor, si ahí tienes a tu papá, lo puedes abrazar. Si no tienes, o si tienes a tus hijos, los puedes abrazar. Si tú no tienes a papá, está Dios aquí como nuestro Padre. Y también podemos
acercarnos a Él. Si tienes a tu esposo, lo puedes abrazar y le puedes decir: hoy te honro, hoy te honro. No eres perfecto, Jesús lo sabe, yo también sé que no eres perfecto, pero de todo corazón yo te honro, yo te honro. Te bendigo, papá. Te bendigo, papá. Te bendigo, papá. Espíritu Santo, ven, Señor, sobre nuestras vidas. Ayúdanos a estar en Cristo y que ese ministerio de la reconciliación sea, Señor, en nuestras vidas. Si yo tengo un pleito, un sentimiento negativo en contra de mi papá, o en contra de mis hijos, o en contra de mi esposo, o en contra de los papás de este mundo, de los hombres de este mundo, si los hombres de este mundo no me caen bien, perdóname, perdóname. Ese no es tu plan, ese no es tu corazón, ese no es tu sentir, Señor. Te ruego que me perdones y que pongas en mí tu espíritu y me llenes tanto, Señor amado, que yo después de corazón pueda honrar a mi papá y pueda honrar a mi esposo y pueda honrar a todos los hombres, Señor amado, respetarlos, honrarlos, reconocerlos, porque sin ellos el mundo no sería el mismo, Señor. Gracias por todos los papás terrenales que tenemos. Gracias porque tu amor como Padre nos llena tanto, Señor, y nos bendice tanto que podemos reconciliarnos, aunque aquí abajo seamos imperfectos. Señor, yo te doy gracias por mis hijos. Gracias por la herencia, Señor, que nos has dado. Gracias porque es la mejor herencia que nos pudiste haber dado, Señor. Perdónanos si a veces los vemos como impedimentos, Señor. Si a veces los vemos como una carga. Si a veces decimos, qué difícil es tener hijos. Perdónanos. Hoy los vemos como una herencia. Ayúdanos a formar a nuestros hijos según tu voluntad, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a siempre, Señor, levantar bandera a favor de la familia, a levantar bandera, Señor, a favor de tu palabra, a favor de lo recto, a favor de tus principios. Aunque el mundo se levante en nuestra contra, Señor, nosotros estaremos firmes, Señor, confiando y creyendo que tu palabra, Señor, es la mejor opción. Que tu palabra es la mejor opción, que tu palabra es el camino que nos lleva a ti, Jesucristo. Gracias, Dios. Bendecimos a la familia, bendecimos a mamá, bendecimos a papá, los honramos. Donde quiera que esté mi papá, lo honro, lo bendigo, lo amo. Palabras de bendición para mi papá, lo perdono. Aunque te haya abandonado, tú puedes perdonar porque tenemos a Cristo. Lo pasado es pasado. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Gracias, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Espíritu Santo, si nuestros padres terrenales, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más tú, Señor, nos darás de tu Espíritu. A todos los que te pedimos a tu Espíritu, danos a tu Espíritu y llénanos, 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 llénanos para que podamos bendecir y para que podamos honrar. Gracias, Dios, gracias. Tú eres el Padre que soñé. Tú eres el Padre que soñé. Tú lo llenas todo, Señor. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Listos para decir amén? Señor, honramos y bendecimos a nuestros padres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el Señor nos ayudará a vivir la decisión que hemos tomado hoy. Por encima de. Ese es el evangelio, ¿me explico? Por encima de. Pastor, pero eso para mí va a ser muy difícil. Tenemos al Espíritu Santo, que lo que para nosotros es difícil, para Dios todo lo es. Vamos a dar un aplauso al Señor por su palabra y por todo este tiempo. Estamos muy bien a tiempo. Más clara la palabra que el agua no se puede, ¿verdad? Creo que fue clara, precisa, argumentada.
y la palabra de Dios la que nos hace temblar. Así es que siéntese un minutito, por favor, si es tan amable. Voy a pedir aquí a los edecanes que me ayuden a